Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad le daremos un vistazo al modelo de placa nano 33BLE Sense, una interesante opción que incluye una gran cantidad de sensores en un reducido tamaño y conectividad por Bluetooth LE. Reteniendo las dimensiones clásicas de los modelos nano de Arduino, este módulo de aquí es un Nina B306, basado en un SoC, siglas de Sistema en un Chip, del fabricante Nordic y modelo NRF 52480. Incluye un procesador ARM Cortex M4F de 32 bits a 64 MHz, con 1 MB de memoria flash y 256 KB de RAM. Conectividad por Bluetooth de baja energía LE con antena incorporada. También todos los periféricos para comunicación USB, host y device, bus SPI, I2C, UART, conversor analógico digital, para mencionar lo más relevante. Este sensor de aquí es un micrófono de tecnología MEMS, totalmente digital, omnidireccional, de alta sensibilidad. Este otro sensor se lo denomina de ambiente y puede cumplir varias tareas. Incorpora 4 fotodiodos direccionales y un emisor LED infrarrojo. Este conjunto permite emitir luz invisible al ojo humano y captar el reflejo del mismo en objetos cercanos. Por ese motivo puede detectar movimiento de una mano a varios centímetros de distancia y determinar gestos simples, como ser movimiento arriba, abajo, derecha e izquierda, o gestos más complejos. Un sensor muy interesante, pero además se lo puede emplear como un sensor de proximidad, del mismo estilo que tienen los teléfonos móviles que apagan la pantalla cuando detectan que se encuentra muy cercano al oído. Y como si fuera poco, permite detectar intensidad individual de colores rojo, verde y azul, y también luz natural con filtros infrarrojo y ultravioleta. Un sensor muy interesante y versátil. Este otro de aquí es un barómetro para la medición de presión atmosférica en el rango de 260 a 1260 hectopascales. El de aquí es un IMU, un sensor de medición inercial de 3 ejes de acelerómetro, 3 ejes de giróscopo o giroscopio y 3 ejes de magnetómetro, en definitiva de 9 grados de libertad. Este que apunto es un conversor DC-DC reductor step-down, que permite ingresar con voltaje no regulado de hasta 21 volts y reduce a 3,3 para la operación de todos los componentes de la placa. Este diminuto componente es un LED RGB de ánodo común. El último de los sensores se trata de uno de temperatura y humedad, midiendo temperatura en el rango de -40 a 120 grados Celsius y humedad relativa entre 0 y 100%. Para ir terminando la descripción de esta densamente poblada placa, tenemos un pulsador de reset, un LED de encendido y finalmente el LED L clásico de Arduino, controlable por programación. En la parte posterior del circuito impreso nos encontraremos con un par de jumpers o puentes para diferentes configuraciones. El denominado BUSB, que aquí resalto, es un puente abierto por defecto. Lo que hace es aislar los 5 volts provistos del puerto micro USB, ya que se trata de una placa que opera a 3,3 y previene que, por ejemplo, usemos 5 como entrada a un pin digital, que puede dañar la placa. Un método de seguridad que nos brinda Arduino para evitar posibles errores. Personalmente, este puente me parece interesante cerrarlo con un punto de soldadura y disponer de un pin de 5 volts, ya que puede ser útil para alimentar un dispositivo externo, como ser un módulo de relé. Este otro puente o jumper se encuentra cerrado y conecta la salida del conversor DC-DC al resto del sistema. Claro que por defecto deseamos que esté conectado, si no, no funcionaría ningún componente de la placa. Pero abriendo este puente nos permitiría ingresar con 3,3 de manera externa, si fuera necesario, pasando por alto al conversor incorporado. Los últimos 2 puentes que se encuentran abiertos se ubican cerca de los pines D7 y D8 y permite una conexión a dichos pines a una función del SoC para la instalación de una antena para NFC.
Como es poco usual el uso de la misma, justamente los puentes se encuentran abiertos y así poder usar D7 y D8 como pines de entrada-salida digitales convencionales. La distribución de pines y funcionalidad o pinout es el siguiente, continuando con la tradición de los modelos nano. Los pines digitales 0 y 1 para TX y RX de la comunicación serie por UART. Los pines digitales 2 a 12 de este lado de la placa, con pines 11 y 12 para el bus SPI, y pasando al lado izquierdo, el pin digital 13 para el reloj del bus SPI. Le sigue una salida regulada de 3,3 volts provistas por el conversor DC-DC que vimos antes y brinda un suministro de corriente de hasta 950 mA para alimentar dispositivos y sensores externos. Las entradas analógicas serán 8, de A0 a A7, reteniendo el formato convencional de A4 y A5 para el bus I2C. A diferencia de otras placas, A4 y A5 incorporan resistencias internas de pull-up. Por ese motivo, según la documentación oficial de Arduino, no se recomienda usar dichos pines como canales para el ADC. En su lugar, reservar de forma exclusiva para el bus I2C. De todas maneras, quedarían 6 entradas que suelen ser más que suficientes. Este pin de salida de 5 volts tendrá presente dicho voltaje únicamente si cerramos el puente B-USB que vimos en la parte posterior de la placa, que por defecto viene abierto. Finalmente el pin B-IN para el ingreso del voltaje no regulado de hasta 21 volts, aunque dicho valor es máximo y se recomienda no ingresar con más de 18. Claro que el puerto micro USB servirá tanto para la alimentación con un cable USB desde la computadora o fuente regulada de 5 volts y comunicación para la transmisión de datos con la computadora. Genial, es momento de abrir el IDE y configurarlo para poder trabajar con nuestra placa, ingresando al menú Herramientas, Placa y Gestor de tarjetas. Aguardamos unos segundos a que actualice el listado. Y en el campo de búsqueda escribimos Nano 33 BLE. El primer resultado de Arduino Embed OS Nano Boards es el adecuado. Yo ya lo tengo instalado, por eso el botón de instalar no se encuentra disponible, así que solo es cuestión de presionarlo y aguardar a la descarga e instalación. Una vez haya finalizado, veremos el texto de Installed y podemos entonces cerrar el gestor. Al conectar la placa con el cable USB a la computadora, verás que el LED L parpadea, ya que viene precargado con un simple programa de Blink. Desde el menú Herramientas, luego en Placa y en la sección Arduino Embed OS Nano Boards, seleccionamos nuestra Nano 33 BLE. Luego ingresando nuevamente a Herramientas y Puerto, seleccionamos el puerto COM asignado, que en mi caso es COM14. Y con eso tenemos todo listo. Como el único medio de comunicación inalámbrico de esta placa es por Bluetooth LE, ejecutaremos este programa de ejemplo provisto por Arduino, que dejaré un enlace en la zona de descripción. El que ves en pantalla y ejecutaremos es una versión traducida al español por mi parte, que claro estará disponible en el repositorio usual de GitHub. Enlace también en la zona de descripción. La primera tarea será instalar la librería que permite la comunicación por Bluetooth LE, ingresando al menú Herramientas, Administrar bibliotecas y en el campo de búsqueda escribimos Arduino BLE, todo junto. El resultado que dice Arduino BLE by Arduino es el adecuado, así que simplemente es cuestión de presionar el botón Instalar. Nuevamente en mi caso ya la tengo instalada, pero en tu caso en pocos segundos descarga, instala y finalmente cerramos la ventana del gestor. El programa tiene como propósito activar el LED RGB incorporado en la placa a través de una app que instalaremos en nuestro teléfono móvil. En este punto quiero hacer un paréntesis para dejar en claro un par de conceptos sobre Bluetooth LE, que es diferente a Bluetooth clásico. Como no es el propósito de este capítulo la explicación en detalle de Bluetooth Low Energy, nos centraremos en lo básico para poder entender el código y que sirva como puntapié inicial para un análisis más completo a futuro.
Lo primero es identificar los roles que puede tener un dispositivo en Bluetooth LE, que son periférico y central. Periférico es el rol usual que tienen los microcontroladores con sensores incorporados como nuestra Nano 33 BLE, o sensores o dispositivos externos a la misma. Luego se denomina central a los dispositivos que van a recibir datos del periférico y también pueden a su vez enviarle datos al mismo. Por eso estas flechas en ambos sentidos indican una comunicación bidireccional entre el periférico y las centrales. Ejemplos de centrales pueden ser un teléfono móvil que mencionaba antes, es lo que usaremos para comunicarnos con la Nano, pero también puede ser un notebook, laptop o computadora con capacidad de comunicación por Bluetooth. Aquí coloqué otro dispositivo de teléfono móvil con el rol de central, para también ejemplificar que el periférico puede establecer comunicación con más de una central. En una analogía con Internet, se podría decir que el periférico es el servidor y el central es el cliente. Vamos a centrarnos en el periférico. Estos rectángulos de color blanco representan a un servicio. Un servicio lo podrás imaginar como una colección de datos. Por ejemplo, un sensor. Podríamos tener un servicio 1 denominado ambiental y luego una serie de características. Las características podrían ser temperatura y humedad. De la misma forma podemos ir creando los servicios que necesitemos. Un servicio 2 tendrá otra característica como ser la presión atmosférica. Entonces debemos siempre crear un servicio y asignarle características que sean en definitiva los datos que enviaremos al dispositivo central, o una característica que el central pueda modificar. Este último caso es el que aplicaremos para el ejemplo. La idea es controlar el LED RGB incorporado en la Nano, así que crearemos un servicio denominado servicio LED y tendrá una característica denominada característica color. Desde la app en el teléfono móvil enviaremos datos que modificarán esa característica, permitiendo encender componentes rojo, verde y azul o apagarlos por completo. Sé que son varios conceptos y todo tendrá sentido ahora que veamos su implementación en la programación, pero es importante que quede claro que existe un periférico que se comunica con un central. El periférico tendrá uno o varios servicios y cada servicio una o varias características. Volvamos al código. En la primera línea incluimos la librería para la comunicación por Bluetooth LE. Luego creamos el servicio con el nombre servicio LED como recién vimos en el diagrama y le asignamos un número en hexadecimal de 16 bits de longitud que es 180A. Tanto el servicio como la característica se maneja mediante identificadores denominados UUID por Universal Unique Identifier, identificador único universal, muy parecido a lo que vimos en el capítulo 40 con RFID. En definitiva, se trata de un identificador que forma parte luego de la transmisión de datos. Por eso es un número corto. Hay que recordar que la idea de la parte de baja energía de Bluetooth es realizar una comunicación lo más breve posible para ahorrar energía, sobre todo con dispositivos alimentados a baterías. Aquí te muestro una tabla de algunos UUIDs que corresponden a servicios específicos. Aquí, por ejemplo, aparece el nuestro de 180A en hexadecimal, por eso el prefijo 0x, y corresponde a Device Information, un valor genérico ya que al tratarse de una placa de desarrollo puede tomar diferentes funciones. Si por ejemplo estuvieras desarrollando un dispositivo compatible con Bluetooth LE y realiza la medición del ritmo cardíaco, al servicio le asignarías el UUID de 180D. Genial, tenemos nuestro servicio. Ahora debemos crear una característica que la llamaremos característica color y en el primer parámetro el UUID asignado. En este caso 2A57. Se trata de un UUID libre y no asignado a nada en específico. Aquí te traigo un tramo de la tabla de características y al igual que la de servicios hay algunos valores ya asignados para funciones usuales. Si estuviésemos midiendo altitud, asignarías el UUID número 2A B larga 3.
Como verás, hay varias cuestiones de protocolo para el uso de Bluetooth LE y la idea no es complicar el tema, me interesa que quede el concepto que tanto el servicio como a la característica debemos asignar un identificador. El segundo parámetro luego del UUID es los permisos que aplican a la característica. Al decir BLE Read y BLE Write, como podrás imaginar, damos permiso de lectura y escritura. De hecho, nosotros estaremos solo escribiendo en la característica cuando nos conectemos con el teléfono móvil. En el setup inicializamos el monitor serie a 9600 baudios para mostrar la información en tiempo real de las acciones que van ocurriendo. Esperamos a que la conexión serie quede establecida correctamente con esta línea, que como ya mencionaba en otras oportunidades, se utiliza para microcontroladores con USB nativo, como es el caso del NRF de esta placa. Luego establecemos como salida a cada uno de los componentes del LED RGB. Las constantes especiales LED-R, LED-G y LED-B larga hacen referencia a las conexiones internas entre el NRF y el LED RGB, de la misma manera que vimos con la RP2040 Connect. También aquí establecemos como salida al LED incorporado L utilizando la constante LED-built-in. Esta constante hace referencia al pin 13 como es usual en la mayoría de placas de Arduino, pero es una buena práctica utilizar la constante LED built-in ya que el código podría reutilizarse en otra placa, donde el LED incorporado se encuentra en un GPIO distinto, como es en el caso de las ESP. Y ahora con este bloque de Digital Write iniciamos con todos los LEDs apagados, el LED incorporado y los tres componentes del LED RGB. Notarás que para el LED RGB enviamos un valor high en vez de low. Esto es porque dicho LED es de ánodo común, es decir que el positivo se encuentra siempre conectado y debemos enviar un nivel low para encenderlo. Utilizamos lógica negativa, por eso si queremos apagar enviamos high. Aguardamos a que la inicialización de Bluetooth sea correcta con la función begin. Si no fuera el caso, mostramos el mensaje de error de fallo de inicio de Bluetooth LE y con while entre paréntesis 1 nos quedamos infinitamente en este punto. Si todo va bien, continuamos. La función setLocalName del objeto BLE se utiliza para darle un nombre descriptivo a nuestro dispositivo, en este caso Nano33 BLE Sense, pero puede ser el que quieras. Con la función setAdvertiseService damos un nombre al servicio, en este caso servicio LED, y luego agregamos a dicho servicio una característica de nombre, característica color. Todo tal cual lo planificamos con el gráfico que vimos antes, respecto a crear un servicio y una característica. Para ir finalizando el setup con Add Service, agregamos el servicio LED que antes definimos. Luego daremos un estado inicial a la característica color con la función WriteValue y un valor de 0. Este valor luego lo cambiaremos desde la app en el teléfono. Resta invocar a la función Advertise, que comienza a emitir en la banda ISM de Bluetooth a 2.4 GHz el servicio activo en este periférico. Podrás imaginarlo como el beacon o radiofaro que tiene el Wi-Fi con el nombre de la red, para que un dispositivo lo pueda identificar y conectarse. Como la inicialización ya se encuentra finalizada, mostramos por monitor serie el texto estático inicio de periférico. Quedará así hasta que se conecte un dispositivo central. En el loop la primera tarea es crear un dispositivo con el nombre central y será del tipo BLE Central, necesario para obtener datos provenientes del mismo. En el condicional consultamos si central devuelve un valor de verdadero. Si es el caso, significa que se ha establecido una conexión exitosa y mostramos por monitor serie el texto conectado a central : luego con la función address la dirección del dispositivo central, el MAC address, y encendemos el LED incorporado de la Nano de manera de tener una indicación visual de la conexión establecida. Ahora debemos esperar por datos provenientes desde el dispositivo central con el while.
Hasta ahora solo se ha conectado con nuestro periférico. Aguardamos a que la función connected devuelva un valor de verdadero y luego consultando si se ha escrito algo por parte del central con la función written. No lo dije antes, pero la idea es que desde la app del teléfono enviemos el número 1 para encender el componente de color rojo del LED RGB incorporado, un 2 para encender el verde y un 3 para encender el azul. Cualquier otro número simplemente apaga todos los componentes. Para no utilizar una gran cantidad de condicionales if, se aplica en este programa otro método para el control de flujo con el denominado switch case. Lo que hace es muy simple. Switch compara el valor de la variable con los case o casos que se especifiquen y ejecuta si coincide. Característica color.value es una función que devuelve el valor, el número que escribimos en la app del teléfono. Como decía antes, 1, 2 o 3. Entonces, si el valor coincide con case 01, es decir que se ingresó el número 1, ejecuta el bloque que le sigue. Verás que luego hay un case 02 y un case 03 y un default, que luego veremos. Pero la idea es no tener que aplicar if condición igual a 1, if condición igual a 2. El control de flujo por switch case es muy práctico en ese sentido. Entonces llegamos a case 01 si ingresamos el número 1 desde la app del teléfono o dispositivo central. Mostramos por monitor serie el texto LED rojo encendido y encendemos el componente de color rojo con un digital write LED R y un valor low. Recordá que el LED RGB es de ánodo común, por ese motivo se activa con un 0 lógico. Apagamos el resto de los componentes enviando un nivel alto high, tanto para LED G como para LED B larga. El comando break al final del bloque se utiliza para indicar el final de los comandos a ejecutar para ese caso. Y el resto es básicamente lo mismo con el case 02 que mostrará el texto de verde encendido. Se enciende el componente verde del LED RGB y apaga el resto. Misma mecánica para case 03 para el color azul. Ahora queda finalmente una condición llamada default, que se traduce por defecto. A esta condición llegamos si el valor leído no es ni 1, ni 2, ni 3, es decir, cualquier valor que no se haya definido con el case. Entonces mostramos por monitor LEDs apagados y con Digital Write todos niveles altos para apagar todos los componentes. Y ya vamos finalizando el programa. A este serial.print llegamos si el condicional if que evalúa a central, que nos quedó por aquí arriba en el código, devuelve falso. Entonces mostramos por monitor serie el texto desconectado de central, luego nuevamente la dirección, el MAC address del central que se ha desconectado. Apagamos el LED incorporado con LED built-in y low. Y apagamos todos los componentes del LED RGB. Parece redundante esta parte, pero recordá que el dispositivo central podría haber enviado un valor de 1 para encender el color rojo y luego desconectarse, con lo cual nunca ejecuta la sección default del switch case. Igual esto es un ejemplo, pero podríamos dejar el LED encendido aunque se desconectara el central. Y ese es todo el programa. Algo extenso para un ejemplo, pero Bluetooth LE requiere de varias cuestiones, como ser el servicio, la característica y luego tomar la acción en base a lo recibido. Vamos a verificar y subir este programa. Abrimos el monitor serie y se muestra el mensaje inicio de periférico y se mantendrá a la espera de la conexión de un dispositivo central. Instalemos una app en nuestro teléfono móvil. La recomendada por Arduino lleva el nombre de Light Blue y se encuentra disponible tanto en iOS como en Android. Aquí yo la busco en el App Store, escribiendo Light Blue y es la que corresponde al desarrollador Punch Through. Ya la tengo instalada, por eso me da la opción directa de abrir. Antes de abrirla, recomiendo verifiques que tengas habilitado Bluetooth en tu teléfono. Al ingresar, verás que aparece un listado de todos los dispositivos que ha detectado en la cercanía. Nuestra Nano se lista bajo el nombre Arduino. Incluso verás un indicador de nivel de señal.
Al tocar sobre Arduino verás que el monitor serie muestra el mensaje conectado a central y una serie de números que corresponde a la dirección MAC de nuestro teléfono. También sobre la placa Nano el LED L se ha encendido. ¡Genial! Logramos una conexión exitosa. En la aplicación, si tocamos en el texto Show al lado de Advertisement Data, podrás ver información adicional como ser el nombre que asignamos por programación, Nano33 BL Sense. Luego hacia el final aparece el número de identificación de la característica que es 0x2A57. Tocando la misma llegamos a esta sección. Debajo de Written Values tenemos para seleccionar Write New Value. Toquemos ahí y se nos despliega un teclado alfanumérico y un campo con el cursor para que ingresemos un valor. Coloquemos el número 1 y el botón Done. Vemos sobre la placa que se enciende el componente de color rojo del LED RGB. También sobre el monitor serie el texto LED rojo encendido. Perfecto, hemos logrado escribir sobre una característica mediante un dispositivo central que es nuestro teléfono móvil y tomó la acción programada. Seleccionemos nuevamente Write New Value y esta vez el número 2 y el botón Done. Ahora en la placa enciende el color verde y se muestra el texto correspondiente por monitor serie. Verifiquemos con el color azul, con Write New Value, el número 3 y Done. Y como no podía ser de otra manera, el componente de color azul enciende. Resta probar de enviar cualquier otro número que debe tomar la acción de apagar cualquier componente que se encuentre encendido. Write New Value y enviemos un 0. Y efectivamente ningún componente de color se encuentra encendido y en el monitor serie se muestra LEDs apagados. Todo tal cual lo programado. Una función útil de la app es que deja un historial de los valores enviados, entonces no sería necesario volver a escribirlo. Si volvemos una pantalla atrás en la app, tenemos la información del dispositivo que ya vimos. Retrocediendo una vez más, automáticamente se desconecta. La desconexión se hace evidente si vemos el monitor serie, donde nos indica desconectado de central y la dirección. También el LED L de la placa se apaga. Y de esa manera verificamos que el programa funciona correctamente, exponiendo un servicio mediante Bluetooth Low Energy, permitiendo modificar una característica que es el color del LED RGB, mediante un dispositivo central constituido por una app corriendo en un teléfono móvil. Entonces, para recapitular, analizamos un modelo de placa muy interesante con una gran cantidad de sensores que iremos utilizando en futuros capítulos y aspectos básicos sobre la comunicación por Bluetooth LE. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para recibir una notificación ni bien se publica nuevo material. Y como es usual, por cualquier duda o comentario, lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.